que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. No Brasil, a gente tem muita coisa de ser sonora. A gente fala, principalmente no Rio de Janeiro, a gente fala muito alto. A gente ouve música a todo momento. E eu lembro muito também das crianças passando e fazendo tá. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Eu te desejo noite e dia, quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Felicidade pra mim é estar fazendo o que eu amo. E o que eu amo fazer, arte. Meu maior sonho é mudar o mundo fazendo o que eu amo. Para fazer do mundo um lugar melhor para os meus netos, para os meus bisnetos, não sei. Mudar o mundo, ajudar pessoas, esse sempre foi o meu sonho. Cuidando do nosso futuro, é disso que a gente precisa. Cada aplauso, cada me gusta, tu apoyo es lo que me impulsa, el cariño y tu buena vibra, mis emociones se equilibra. Yo me llamo Kenneth, mi papá se llama Kevin y mi mamá se llama Keila. Entonces, pues de ahí, los tres con K, 3K, tiene sentido. Ahí está, por eso se llama así. ¿Y el Pro Records? ¿Por qué, pa? Yo no sé eso, la verdad. El Pro es como simplemente una abreviación de producciones, el Records es pues, las grabaciones. Y realmente el 3K es porque pues, los tres trabajamos en esto, los tres metemos nuestra voz, los tres venimos, grabamos y hacemos aquí o nos vamos a jugar un rato, lo que sea. Eso. Es un negocio familiar, entonces... Exacto. Finalmente de ahí salió la inspiración del nombre, ¿no? Del 3K. ¿Listo? Vamos a probar y ya si no le bajamos. Órale. ¿Dos? Ya. Va. Todo empezó como un juego, siendo un niño tan pequeño. No supe en qué momento cantar se volvió mi sueño. Sin avisarme la vida, sorpresas ya me tenía. Aventuras me regalaría, el camino me mostraría. Mudarme a una ciudad. Ok, dale, dale. Desde ahí, desde Sí. ahí. ¿Listo? Sí. Eso me trajo aquí a probar suerte y a ser feliz. Ahora que sí... Otra vez. Se me fue. Eso me trajo aquí a probar suerte y a ser feliz. Ahora que estoy aquí, no hago más que sonreír. Esta historia inicia cuando yo participé en un reality a los 9 años. Yo desde muy chiquito siempre he dicho que en el canto yo quiero cantar en el Madison Square Garden. Se vale soñar. Gracias a ti. Ándale. Hey, we've been waiting for you. Hi, Kenneth. Hello. Nice to meet you. Hi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Bien? muchas gracias. Sí, Lleno de, feliz. lleno de energía. Sí, emocionadísimo, ya quiero cantar. Lower the mic Estoy stand. muy feliz, muy ¿Le emocionado. podemos bajar el micrófono un poquito? Lo quito. O sea, no Ah, pasa ¿lo quieres nada. quitar? Ah, bueno, Sí. bueno. He wants to hold it.
Bom dia, Cauê. How are you? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Eu falo pouquinho português. Português está ótimo. Me gusta mucho tu português. How are you? How are you doing? I'm very, very happy, very, very grateful. And let's go. I want to sing, I want to dance, I want to show my art. And that's why I'm so happy to be here today. You look good, man. Thanks. You like it? Yep. Oh, he's Oh! I want the shoes. Yeah. Are pretty cool. He's gonna That's throw. one of my favorites. Super. Let's go to the La next canción de song. Camila. Yeah, perfecto, sí. ¿Listo? Listísimo. Perfecto. Any particular spot you want to start at? Yeah, with the band? Oh, yes. Okay. So working with the guys that are here, it's like, good luck. We gotta pick somebody. I don't know if I like that. I don't know if I'm ready to do that. All right, you go home. That's it. I'm sorry. But it's a tough situation. But, you know, the goal is to find the best. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas. Una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos, en los abrazos que nunca te supera. Pasamos de decir te amo a no poder decirnos hola, ¿cómo estás? Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. No, no. Ready. Rob, Even the band is standing. you can go home Even the now. band. My daughter would not be allowed to go to your concert. No, she would. She'd be like, Daddy. I appreciate it so much. And I've been waiting for you to come down here today because I had this feeling, and you went beyond what I expected. Well, Yeah, what an entertaining young man you are on all levels. Thank you so much. Great audition. I used to get in trouble because I would keep actors for a long time and the agents would say, why is he keeping them for so long? And it was because I wanted to know who was in the room with me. Because I'm not just looking for actors or singers or dancers, I'm looking for partners. It's for sure special having all these young men from different areas around the world coming together from different levels. Some are dancers or have strong dance backgrounds, some don't. Some are vocalists who've been singing their entire lives, and some who just picked up music and wanted to pursue their dreams. Queremos anunciarte que has sido escogido para nuestro programa de entrenamiento. ¿De verdad? ¡No! No sé ni qué decir en inglés, perdón. Voy a hablar en español tantito. No sé, muchas gracias, de verdad. Estoy súper emocionado. No tengo palabras. Voy a darlo todo y ya quiero empezar. No pues. ¡Oh! ¡Mamá, papá! Así que queremos invitarte a que vengas a la Ciudad de México y participes en nuestra próxima ronda. Oh my gosh. Nuestro programa de entrenamiento será por un máximo de 6 meses. Ai, já tá emocionado querendo chorar. Mas, na verdade, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o que eu sinto quando eu vejo você produzindo, quando eu vejo você fazendo. Eu sempre soube que você seria um grande artista, né? Era promessa de Deus e a gente sabe que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Todo o esforço que a gente fez, hoje você colhe grandes frutos, coisas muito legais assim tá acontecendo na sua vida.
E é através do seu esforço também. Porque você é um menino muito talentoso, mas você é um menino que sempre procurou conhecer música, sempre procurou conhecer sobre arte. E isso fez de você o que você é hoje. E você é o meu orgulho, você é o orgulho da nossa família. Eu te amo demais e tenho certeza que você vai voar muito alto. Muito alto mesmo. Você é a minha vida, a nossa vida. Deus te abençoe, meu reizinho. Você é meu reizinho. Te amo. Vamos a suponer que al final quedas seleccionado para, o sea, ¿sí te visualizas en una boy band? O sea, ¿sí alguna vez, pensado? alguna vez te había pasado por la cabeza el estar en un grupo de chavos? Pues, o sea, yo siempre había pensado como en ser solista y yo cantar, o sea, solo, pero y ahorita a partir de la audición y de como analizar todo, siento que sí me gustaría porque me gusta trabajar en equipo y me gusta como complementarnos y que si yo no puedo hacer algo, alguien esté para ayudarte. No lo había pensado como, esto es lo que quiero. Pero ahora que pasó y que vi un poco más de cómo es, creo que sí, me gustaría mucho. Que sepas que estamos orgullosos y que te amamos. Ya. Y que yo los amamos. Y a ti también te amo. Sí. A ti también te amo. ¿Estás listo para bailar? Donde sea, papi. Leonardo. Hello, Leo. How are you? All right. A lot of stairs. Welcome. Thank you so much. Okay, this way, right. ¿Cómo vas? Hello. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? We're so happy that you made it. Yeah, I'm Luca happy. got his passport yesterday. Oh, wow. So he traveled from Brazil last night and got here at 5 a.m. this morning. Yeah. Proud of you. We're proud of you. Thank you for being here. Guys, and thank this you is so your much. home now, okay? So feel welcome and enjoy yourself. Thank you so much. He made it. Hey. Welcome. What an entrance. Yes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Heider. Mejor que tú, ¿no? Estás Tengo lleno mucha de energía. Estoy nervioso, si le soy totalmente honesto. He's saying he's very nervous. No. No. We got you. Yeah. More, más. Un poquito más. Let it go. Okay, good. Eso. My name is Patricio Rodriguez. I'm a Mexican-American, born in Atlanta. Both my parents are from Mexico. I've moved all around the place. I'm 17, and I'm ready to go. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te sientes? Pues I'm so happy to be here. I'm so proud. Thanks for the opportunity. It's such an amazing experience for me, so let's do it. Listo, empecemos. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número de celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te superar. Pasamos de decirte amo a no poder decirnos sola cómo estás. Leo, can you sing the chorus just one more time, but sing it up. Sing it the octave up. So like, go for Tú y yo pasamos de todo a nada, de comernos con la mirada,
estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca en boca, los labios no podían soltarse. Y ahora estamos mismo cuarto y no podemos respirar el mismo aire. Whoa, whoa, Gotcha. Thank you. I forgot a little bit the lyrics, but yeah. It's okay. It's okay. Great job. Thank you. We went through over 400 candidates from all over Latin America, including Spain and also including the U.S. Hispanic community. And we narrowed it down to a total of 34 that we invited to Mexico for our live audition. Besides talent, we look at character, we look at looks, we look at personality. And we chose the best of the best because that's how Hive works. We only take the best of the best. Quando eu decidi mesmo entrar no mundo da música, eu lembro que eu tinha mais ou menos, acho que uns 11 para 12 anos, e eu aprendi a tocar violão sozinho praticamente. Desde então, eu nunca mais larguei música. É uma paixão que eu tenho. She's a good girl, love her mama, loves Jesus, and American too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriends too, yeah. Eu acho que o momento mais difícil que eu vivi na minha vida foi quando eu acabei mudando para o Rio. Vocês podem imaginar, né? Uma família de 6 pessoas, né? Buscando oportunidades para que a gente pudesse elevar de novo. Isso é uma coisa muito interessante. Os momentos mais difíceis que eu vivi nesse período foram os momentos que eu mais aprendi como ser humano e onde eu tive mais resiliência e mais fé na vida. Mas o que eu posso dizer é que minha família é uma família muito unida, ter laços eternos com a minha família. Sou muito grato por tudo que eles já fizeram por mim, por tudo que eles me proporcionaram, tanto na minha vida pessoal, no meu crescimento, quanto na minha vida profissional também. Você pode ganhar tantas coisas nesse mundo, mas uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui é essa união. Então essa união que a gente tem na nossa família é algo lindo. É isso aqui, nós somos isso aqui mesmo, muito família mesmo. Sentar e tomar um mate na praia num dia lindo como esse. É isso aí. Nós... Vai sentir falta disso, hein, Lu? Com certeza vou sentir falta. Principalmente acho que da praia também, mas mais do que isso da família, obviamente. Então, né? Cabeçudinha. Así que sí, vienes a nuestra próxima ronda para competir por uno de los cupos en nuestra boy band. Eu amo essa mulher. Vem, vamos. Ai, Léo! Arriba la salsa caleña. Shout out a Colombia. Yo me crié en provincia, un lugar donde soñar en grande siento que a veces cuesta mucho, ¿no? Por lo que optaba era ver mucho YouTube, ver muchos videos y vaya, hacía yo las coreografías, me quedo como hasta las 3 de la mañana bailando y ahí es donde fui aprendiendo. En mi ciudad me conocían como el Justin Bieber mexicano, hazme el favor. Bueno, este es mi cuarto. Vean qué hermosa... Ay, no pueden ver porque si no me van a venir a ver acá. Pero bueno, grandes ventanales. Eso me encanta porque entra mucha luz y creo que ya no puedo vivir si no hay luz en un lugar así porque me deprimo, no sé, algo raro. ¿Cómo estás? No
no sé por qué, pero pensé en los dos. Muero de ganas de escuchar tu voz. Te siento igual, nada cambió. ¿Cómo estás? ¿Sigues viviendo en el 506? Cuando estabas en prepa nos decías que te comentaban que no creían en ti, que fueras a ser un artista, en bailar, en cantar. Que no te iba a dejar nada. Que no era bueno, que estudiaras otra cosa. Sí, De hecho, querías estudiar otra cosa. Bueno, de tanto como dices tú que te hicieron Te pusieron ruido. en duda. Exactamente. Claro. Y ahorita personas así que te ven y te ven algo que a lo mejor no sepas ni tú, eso hace que creas más en ti. Nos encantaría invitarte para que seas parte de nuestro programa de entrenamiento. Oh my God, thank you so much. ¡Felicitaciones! Pero contestaste y ya se me olvidó el porqué. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Que hay veces que puedes provenir de un lugar muy pequeño, pero estás destinado a hacer cosas grandes. Venga, venga. Giannis has a great story. He is leaving us tomorrow for his sister's wedding. However, he was willing and his family was willing to let him stay here because he did not want to miss one moment of this experience. We are going to have you leave, but we want you to sing for us one more time. Will you please do that for us? Of course. Thank you, Giannis. All right. Thank you very much. First of all, to have me here, it's an honor, it's a privilege, and it was by far the best day of my life, so thank you for that. And okay, I'm gonna leave with Camilo. Si quiere borra mi cuaderno, si quiere borra hasta mi número de celular, si quiere prende con mis cartas una fogata a ver si logra calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decirnos sola cómo estás. Y tú y yo pasamos de ser todo a nada, nos perdemos con la mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca en boca, tus manos no pueden soltarse. Ahora con el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Oh, Ana, ay, tú y yo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, mi amor. ¡Uy! Before he dances, the lights are so bright for me. Can we bring ¿Te puedes acercar aquí un Priano poquito? closer so we can say hello? Great. Estamos muy felices de tenerte aquí. You brought it all in the room. All. You brought todo into the room today. Uy, espere. Priano, ven acá. Priano? Yeah, we can wait till later. Yeah. Te vamos a dar un segundito. No te preocupes. Sube. Te recolectas. You're enough. De verdad. Listen, you are enough already. You're enough. Hey, you're enough already. Yeah, and no need to do it again. You're enough, my friend. You're enough already. Sé que estamos buscando una banda de artistas, pero creo que es muy importante que podamos sentir que esos artistas también son seres humanos. 5 personas que son artistas, que vienen y nos cuentan sus emociones, sus sentimientos y las transmiten para el público. Hold on.
El baile para mí es sanación, ya que en mi niñez viví muchas cosas feas. Por eso el baile hace parte de mi vida y me va a acompañar siempre. Y llevo días pensando cómo te voy a enamorar. Y me estoy enloqueciendo, me muero por dentro por expresar lo que siento. Y todo comenzó desde el día en que te vi, cuando te tuve cerquita, con esa boquita, mami. Me enamoré de ti, yo te quiero solo para mí. Desde el día que te conocí, yo soy el que te deseo y quiere darte un beso, el que da todo por ti. Y nada me detiene, sé que muchas expectativas, pero no te Pues espera el momento y como te dije, manito, no es casualidad sino un propósito. Y por algo Dios te colocó allá. Toda la sabes razón. que la gracia está en ti. Manita, pero sí, estoy súper mega emocionado. Mira que Dios puso esa gracia en ti, de que puso esa gracia en ti, manito, porque sabe que te lo mereces. Has luchado desde peladito por tus sueños, de querer ayudar a mami, de quererle darle esa casa a mami, de quererle darle lo mejor a mis sobrinos, a tus hermanos. Y sabes que Dios te va a bendecir por eso. Y sabes que eres mi admiración más grande. y yo Eres soy mi ejemplo el a que te seguir. deseo. Sabes que por ti, por donde has llegado, yo también estoy luchando por lo que me gusta. Para mí la música es una terapia, la música es estar contento, es estar triste, nunca te va a fallar. La música es mi vida. Me pregunto si lo que estoy haciendo está mal. No hay respuesta correcta. Es la vida y hay que confiar. La vida es una sola y es única. Y escúchame, ya no quiero más dudas, solo quiero esa paz, esa que da tranquilidad. Yo soy Yanis. Crecí en Argentina, en Buenos Aires. Tengo una familia muy linda. Tengo 2 hermanas más grandes. Luego está mi papá, es mi mejor amigo, yo se lo digo siempre. Y bueno, mi mamá, que falleció hace muchos años, cantábamos juntos. Y ella fue la que me dijo, ¿por qué no tomás clase de canto? ¿No te gustaría probar? Y yo decía, no, lo veo como un hobby, no lo veo como algo... No lo quiero practicar ahora. Si tan solo supiese, ¿no? Ahora, una locura. Ahora voy a mostrar mi cuarto. Voy a dar vuelta esta cámara. Acá por acá está el baño. No sé para qué dije eso, pero bueno. El cuarto del señor. Esta es mi cama. Fiel, cómo me ayuda. Acá está un diario en el que escribo... No, mentira. La posta arranqué hace poco. Así que no voy a mentir. Acá está ella. Esa fue la guitarra con la que arranqué. Así que le agradezco mucho. Hicimos muchas cosas juntos. Descubrí, explorá y animate. El mundo necesita más música. Viví tu sueño. Ahí puse un pop. Las cosas que se fueron dando. Gracias, serenidad, aventura, anécdotas, risas. Mis primeros pasos, empleos, cine. Apa, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ese es mi nombre después en griego. Así que, bueno, eso es un poco de mi cuarto. Espero que les haya gustado. No les muestro el placar porque es un desorden. Pero bueno, gracias. Alright guys, so I just found out that I made the top 19 for Hybe. Let's go tell my family. Hey guys, guess what? Yo, what happened? I made the top 19 for Hybe.
Entonces, los reuní porque quería contarles algo importante. Qué lástima que no está Heiner y no está Jerry, pero quedé en el programa de... Ya mañana me voy. Ya revisamos todo y ahora queremos ofrecerte de ser parte de nuestro proyecto. ¿En serio? Sí. ¿Real? Yeah, Priano! No te imaginas todo lo que pasó con los jurados. Imagínese quién era uno de los jurados, mami. El coach vocal de Justin Timberlake. ¿Usted conoce al coreógrafo de Disney, el que hace todas las películas? Ay, sí. Kenny Ortega. Ajá, Mami, yo cuando lo vi, yo quedé... No, esto es inmenso. Esto es grandioso. Cuando llegué, madre, bueno, pues... Él no sabía qué ropa ponerme. Pero usted sabe que yo con mis pintas raras empecé, yo tengo que salir como sea. Original. Sí, madre, sí. Mami, cuando yo empecé a cantar solamente vi la cara del coach y la cara, yo quedé, y una de las chicas de juradas que se llamaba Carrie me llamó y me dijo, Priano, tú eres inspiración. Mami, yo quedé, me puse de nervios porque no sabía qué hacer, no sabía, te lo juro. Yo no sabía cómo actuar, incluso se me trababan las palabras. Y no, mami, todos quedaron conmovidos con mi presentación. Es la gracia de Dios que siempre ha puesto en ti. Tú en donde vas, brilla, porque Dios te ha dado esa gracia. Gracias, mami. Te amo. Yo también te amo. Uy, ya mañana no estás. Sí, ya no voy a estar. No, yo. No me hagas llorar. Ya mañana te vas. Lo voy a hacer por ti, mami. Lo voy a hacer porque por eso tomé la decisión. So out of 34, we have chosen less than half of 16 candidates from all over Latin America, Spain, and the US to be a part of our very intensive boot camp. So if they work hard and they can survive this intensive program that I've put together for them, any one of them has an equal shot of being a final member of this band. Bueno, pues es hora de hacer las maletas para irnos a cumplir un sueño. Representando Perú acá está mi gente, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Se supone que íbamos a dormir 8 horas, mamita. No, a mí no me pongas en live, ni me pongas en Se supone que íbamos a dormir, son las 12. Nada, familia, camino a México, son las 8 de la mañana aquí en Mallorca, me voy a Ámsterdam primero, luego tenemos 12 horas de avión, va a ser largo, pero bueno, tengo muchas ganas. Papi, que vaya mucho. Yo también, mi amor. Que vaya todo bien, que te cuiden. Nos vemos en 6 meses. Buenas tardes. No manches.
¡Hola! Estoy emocionado, estoy impactado, estoy ¡wow! Tenía que ser Leonardo y... No sé quiénes son, pero ahorita los conozco. ¡Wow! O sea, vi las literas y de una dije, hay que compartir con otras personas, y me tocó con 2 más que no conocía, y yo... Estoy nervioso, es que nunca había vivido con nadie que no fuera mi hermano, entonces es extraño, ¿sabes? No sé, ojalá sean ordenados. Aquí se mata el pájaro. Esta va a ser. ¡Pásale, amigo! Es la cocina. No estoy acostumbrado a estar con tanta gente. Soy, de hecho, muy de mi espacio y de mis cosas, porque pues ya llevo un rato viviendo así. Pero estoy emocionado de vivir una experiencia nueva y pues nada, a ver qué tal, qué pasa. ¡Hermanito! ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Excelente, ¿cómo estás? No, qué gusto verte, manito. ¿Qué tal tu viaje? No, excelente, sabemos, ya quería llegar. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Excelente, pa. Excelente. No, manito, no la verdad. ¡Wow! Es lo que me encanta. Heladito, mira, heladito para el calor. Ay, uy, sí, con estas calores. Sí. Aquí es mi cuarto. ¿Y cuál cama? La que yo quiera. Esta es la mía. Bienvenidos a su casa, queridos compañeros. Gracias. Nuestra casa. ¿Cómo estás, hermano? Llega, hermano, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? Pásenle. ¿Cómo estás, manito? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ya vas a ver, espérate a ver toda la casa. Ya vas a ver. Yo cuando lo vi, yo pisqué esta también. Qué padre. Le presentamos la cocina. Por favor, no tocar la plancha que tiene los pilotos encendidos y se pueden quemar. Sí, obvio. ¿Sí saben cocinar? Vi Ratatouille, obvio. Obvio. Esto se va a acabar en una semana. Hola, Toro. ¿Qué pasó? Andrew in the house. What's up, man? How you doing, man? Good, bro. I'm excited to be here. Silly. Come on, it's your house. Wow. Yeah. Bro, how you guys doing? Good. This is where I'm meant to be, and this audition fell in my lap, and I wasn't gonna let this opportunity pass me by. So that's why I'm here. This is crazy. How you feeling? I thought you were arriving tomorrow. No, I came today. I came a day earlier, dude. I'm excited. This is crazy. I'm like nervous, but like also speechless at the same time. I don't know how to feel. It's like my emotions are everywhere. There's so much going on in here. I love this. This is sick. I'll be right here. Cozy. ¿Y cómo vas con el español? Un poquito español, pero quiero siempre aprendiendo. Ah, bueno, no, pero vamos a hablar español aquí y te vas a acostumbrar, vas a aprender. I mean, coming here, you know, not learning fluent Espanol, obviously, being Mexican and everything, I wasn't fortunate enough to learn it. So being around, being able to have brothers around me that I could learn with and like grow with, I'm super grateful, bro. So hermano. Yo siempre he sido hijo único. Lo más que he tenido es como mascotas, perros, y siempre he querido hermanos. O sea, toda mi vida. No, es neta. Porque me aburro muy rápido. Entonces siempre quiero algo. No tengo nada que hacer, solo voy a molestar a mi mamá y a mi perro. Ahora nos puedes molestar. Y a mi papá. Entonces, pero en realidad es como una bendición tenerlos a todos ustedes y todos los más que van a llegar, porque
porque podemos convivir tanto de lo que nos apasiona a todos juntos y vamos a aprender de nosotros, no solo o sea, en clases, pero de nosotros como personas también, y va a estar increíble, la neta, o sea. Bienvenido, hermano. Sí, bro. Un aplauso para los hermanos. Todo bien, bro. Qué chido. Ajá. ¿Qué hice ahí? Ese es mi nombre. Wow. Estos son como unos stickers de videojuegos que me gustan. Suena como la de Last of Us. Sí, sí. Estás desafinada. Ah, pero tiene aquí esta tuna también. Ah, sí, también la mía acústica trae eso. Sí, qué cool. Cuando me despedí de mis papás empecé a llorar, muchas emociones ahí tristes y todo, pero después me puse a pensar y yo, wow, o sea, gracias a ellos es que estoy aquí. Pues ya, estamos felices porque yo pensé que esto no era real. Iba a ser más complicado también si me iba a la casa con ellos. Me iban a extrañar demasiado. Ay, sí. Yo creo que fue una buena decisión que te quedaras. Que me acá. quedara. Sí. Es que sí hubiera estado padre quedarme allá porque pues siento que me pierdo un poco de convivencia también con ellos, ¿no? sí. Pero como que venir acá y platicarles a ustedes como que también es como un espacio libre, o sea, como que ya me relajo un poco y dejo de pensar en el momento en eso, o sea, siento que eso me va a pasar, que no sé, en algún momento voy a estar como con muchas clases y pensando en muchas cosas y cuando llegue con ustedes me voy a sentir como un poco más relajado. Digo, ya veremos. Eso y que estamos bien atentos a que hagas tus tareas, mi amor. Porque la escuela también es importante. Bueno, ya no me falta mucho, entonces está bien porque voy a entrar faltándome casi nada. So we reviewed everything with the label and everything else, and we would love to invite you to come to our next round and come and train with the label in Mexico City for 6 months. If you want to come and train with us. Oof. I've been waiting this moment for like, oof. I'm speechless. Algo que a mí me parece importante revalorizar y que vos no sos mucho de hablar de mamá. No sé por qué, pero esto nos movió mucho. Lo de mamá, te lo movió vos. Sí. Y yo en esa época, cuando mamá estaba enferma, yo viajaba mucho. Yo no sabía que vos cantabas. Sí. Y cuando mamá murió, las chicas, tus hermanas, me dijeron, papá, Yanis canta. Y después hay otra cosa. Mira. Vos hace 3 días me dijiste que te gustaría llevarte algo de mamá de viaje, ¿te acordás? Entonces busqué algo especial y bueno, la hizo un orfebre, pero me había dicho no llego para la fecha que se va Yanis. Por favor, tenés que llegar. Y lo recibí hoy a la mañana. ¿Me estás cargando? No. Y es esto que... Pa. Que bueno. Que, Gracias, viejo. Me gustó, hay cosas que... Esa cartita que mandaron de la confianza, que es lo que vos siempre una hablás, locura. lo tiene. Gracias, pa. ¿Cuál es la imagen? Un pájaro. Un colibrí. Un colibrí. Y el colibrí, Sí, como si fuese mamá. sí, ¿cómo se llama? Es un mensaje de cada uno de nosotros dos. Bueno, claro, hay 2 partes. La parte izquierda dice, te amo y te apoyo en todo lo que te haga feliz, papá. Y después dice, a veces miro al cielo y digo, sé que fuiste vos. Gracias, mamá. Así que bueno, justo llegó, increíblemente llegó hoy. Te amo. Yo, todos. Con toda mi alma. Así que bueno, justo lo habías pedido y yo dije, bueno, vas a tener algo para... Tranquilo. Gracias, mira. No quería... nada. Es algo para me que encanta. tengan de los dos. Está buenísimo. Así que dedicado a vos. Lo de llevar. Sí. Gracias, Sigamos. mira. ¿Qué pasa? Señor. Nice to see you. Che, ¿todo bien? Yanis, mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Cómo anda por acá?
Then I saw you, and then I was like, what is that? Oh, what is that? Mucho decir cocina. Me quieren matar, bro. So we can cook here. I'm gonna cook some Brazilian foods for y'all. Yeah, that will be good. Yes, yes. Vamos a un asadito. Let's go to the upstairs. Oh, look at that. The names? No. Jonathan Garcia, piano, Pablo Carnes. Oh man, look at that. Ok, são muitas pessoas diferentes. Eu fiquei um pouco assustado, mas 2 horas depois eu já tava, you know, conversando e trocando e falando em outras línguas. Então eu tô bem confortável agora porque eles são muito legais, são todos pessoas incríveis e nós sempre estamos cantando em todos os lugares da casa. We're roommates. Argentina en la casa. ¿no? Argentina, boludo. Vamos, che. No lo puedo. A ver. Uf. Fachero, ¿eh? ¿Cómo vamos a dormir hoy, This is our room, right? This is our freaking room. Yeah. I can't live here. It's okay. It's a vibe. Yeah. I would say take the bottom bunk. Yeah. Because the climb. The question is, I don't know if I sleep in here or in here. É um trabalho enorme, é um projeto muito grande, então tudo isso influencia em como você vai se comportar, mas eu acredito que quando você sabe quem você é, o porquê você está aqui, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, tudo fica um pouco mais tranquilo de lidar. No, it's okay. It's okay. With this one? Yes. Right, so this We is have an adventure for us. we have a lot of space. Yeah, we have a lot of space. Thank you, God. We are the only ones that have just 2 roommates here. Oh, yeah, we are alone here? Yeah, we are alone. Oh my gosh, Because all this of them is good. have three roommates by room. So yeah. Oh, this is good. Yeah. We have like. Thank you, God. Lo que me faltaba, ¿no? It's better than my house, so it's okay. Man, what a place. Un asado argentino. Asado. Sí. Ok, ahí vamos a Sí, pelear señor. entre los que van a hacer asado argentino, asado venezolano, asado colombiano. Bueno, asado con la carnita asada. Hay una parrilla. Nos vamos a turnar lunes, martes, miércoles ya. Me gusta. Todos los días. Todos los días hacemos carnita, pero pues nos turnamos. Así es. Mucho gusto, Yanis, Argentina. Yanis, Argentina. Yanis, Argentina. Por una sabiduría llena de conocimiento, llena de hermandad. ¡Un aplauso! ¡Qué rollo! Llegamos. A ver la pantalla, pero Llegamos. Estamos aquí, primer día. Llegamos. Primer día. Solo estamos para no bajar. ¿Cómo se sienten? Muy emocionado y nervioso al mismo tiempo, pero emocionado. ¿Pero ya listos? Sí. ¡Listos! TND is very specific to the K-pop system. It is a very intensive program that is unique to Korea of how we put boy and girl bands together. I have adapted what Hybe Korea's training and development program does to Latin America, to its culture. So not only does it include the basics of dancing and singing, but a lot of other variety of different classes to build not only a talented artist and a group member, but also a strong foundation as young men and women. Usually in Korea, we have many years to prepare a band. I have 3 months. Okay, everybody's here. So, I hope you all had a restful weekend. I just wanted to recap how the week is going to work. As you know, this week is important.
I gave you all your parts yesterday. The song that you will be preparing both vocally and for dance is Amor de mi vida by Maluma. So you all have your parts. We will not have you sing and dance at the same time. I don't think we're quite there yet, to be honest. So you'll prepare dance and song for the same song, but we will record it separately. So we're gonna balance that out a little bit this week. And we're gonna have both vocal and dance privates throughout the week to make sure that you're comfortable with both the choreo and your vocal parts to be prepared for Saturday morning. Estas semanas son las evaluaciones de verdad, o sea, no es juego, ahora sí es en serio, o sea. Esta es la primera semana ya que estamos súper en serio. Es la primera vez que vamos a enviarles unos vídeos a los ejecutivos de Hype. Lo ven y, che, esto está bueno, esto no. Así es, esta semana tengo que personificar un rapero reggaetonero, Maluma, así que le voy a dar todo lo que pueda. A gente vai cantar em grupo, harmonizando as vozes e se apresentar sozinho também, o que é um desafio para mim, porque eu consegui pegar as partes que eu harmonizo em espanhol, mas é uma música toda que eu vou ter que aprender também. Tener tan clara tu melodía que cantando con tus compañeros no te confundas ni cantes lo suyo, sino que cantes lo tuyo. ¡Pum! Te meten en una coreo de una a bailar con los profesionales. Y es como, ok, ¿dónde estoy? ¿Dónde me sitúo? Y estoy un poquito nervioso. Si existe la posibilidad de reducir el grupo después de esta prueba, creo que va a ser bastante duro. Espero que si es así, no sea uno de los que tenga que salir. So let's get to work, okay? Stay focused, watch out for your bodies. Let's get to work and show what you guys are capable of this weekend, okay? Me pregunto si lo que estoy haciendo está mal. No hay respuesta correcta. Es la vida y hay que confiar. La vida es una sola y es única. Y escúchame, ya no quiero más dudas. Solo quiero esa paz, esa quedad.